Muy bien, Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi de hoy. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a comenzar en la página 9, arriba del todo, una nueva Mishnah, ¿sí? Una Mishnah muy interesante que nos va a hablar sobre algunos tipos de animales salvajes, por si a alguien le gustan los animales salvajes. Y voy a poner ya la página que vamos a compartir. Así que comenzamos justo aquí arriba, donde comienza la nueva Mishnah, y voy a agrandar para todo el mundo. Muy bien, vamos, estamos casi listos, comenzamos pues. Muy bien, nos dice entonces la Mishnah, la segunda Mishnah de nuestro tratado de Pesajim, dice así la Mishnah, En Hosheshim, Shema Girera Hulda, mi bait le bait, mi makom le makom. Dice, una vez que hicimos la Bedikat Hametz, no sospechamos que una Hulda es una rata grande, me dice mi hijo, sí, una rata, sí, un poquito salvaje, vamos a decir así, entre una rata y algo un poco más grande. Bien, es decir, ese animal va a venir, no sospechamos que va a venir, y cuando yo limpié un rincón, vino la rata y puso su panecito en ese rincón cuando yo me di la vuelta. Y entonces me doy la vuelta y digo, uy, el pan, y vuelvo aquí a limpiar, y entonces la rata vuelve a poner un pan en el otro rincón que ya limpié. ¿Sí? Entonces no sospechamos que después de que yo terminé la búsqueda del Hametz, vino y arrastró una Juldá, la vamos a llamar Juldá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Juldá ya sabemos qué es esa rata gorda. ¿Sí? La Juldá no cogió el Hametz, ¿sí? De una casa a la otra casa, o de un lugar, de una esquina de la casa a la otra esquina de la casa. ¿Por qué? Porque si empezamos a pensar en esto, no hay fin. De Imken, si es así, Mejacer lejacer, entonces también debería ser del patio de uno al patio del otro. O meir leir, a lo mejor yo acabé de verificar y un ratón que vino de Ercelía me trajo pan. ¿Sí? Entonces, si así, en Ledabarsov no tendría fin esta cosa. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice la Gemara? La Gemara dice, Tama, ¿cuál es el motivo de que no sospechamos? Únicamente porque de la Hazena de Shakal, porque yo no vi que esta Juldá cogió ese Hametz, ¿sí? Y lo llevó de un lugar al otro. Ha, Hazena de Shakal, Haishinan, pero si yo he visto a la Juldá caminando con el trozo de pan en la boca, entonces seguro que tengo que sospechar y verificar de vuelta. Ubae Bedica, y entonces ahí hace falta volver a verificar. Pregunta la Gemara, Vehemai, ¿pero acaso hace falta volver a verificar realmente? Nema ajalte. Dice, a lo mejor esta Hulda cogió el pan, se lo llevó a su ratonera, ¿sí? A su huequecito en la pared, y se lo comió. Entonces, a lo mejor tú lo viste con un trozo de pan, pero ese pan después se lo comió y no lo va a quedar. Milotnan, ¿acaso no hemos aprendido en una Mishnah? Dice, Medorot Anochrim, es decir, las residencias de los no judíos. Temeim se consideran a priori que hay una hazaká, hay una presunción de que están impuras por la impureza de de un muerto. ¿Por qué? Porque los no judíos enterraban a sus muertos dentro de sus propias casas, no a sus muertos cualquiera, sino a sus nefilim, es decir, a los fetos que abortaban. Bien, sabemos que las mujeres no judías estaban bajo presunción de tener relaciones de manera constante, y cuando quedaban embarazadas y no querían tener al bebé, entonces abortaban, y ese aborto lo enterraban en su propia casa. Entonces se supone que esas casas a priori están siempre impurificadas por la impureza de un met, que hay un ogel, es decir, algo que recubre a un muerto. Entonces dice así, Temeim Bekama Yishe Bemador, Bebe Amador Tzarich Bedika. Entonces dice, ¿cuánto tiempo tiene que ese no judío estar viviendo en esa casa para que esa casa ya adquiera esa presunción de que está también? O al contrario, ¿cuánto para que no adquiera la presunción de impureza? Dice, eh, dice Arbaim Yom, 40 días, que es el tiempo, ¿sí? En el cual la mujer se queda embarazada y llega realmente a abortar un feto que realmente impurifica. Veafalpi, Sheen Loisha, incluso que este no judío no tenga mujer,
también se sospecha de esto. Bejol makom, shehulda bejazir, yeholim la aloch, en sarich bedika. Pero nos dice la Mishnah, dice, pero todo lugar donde, aunque viva un no judío, pero haya Huldá, otra vez, estas ratas, ¿sí? O un cerdo que puede ir por ahí, entonces no sospechamos. ¿Por qué? Porque vamos a sospechar que esta Huldá o este cerdito fueron y empezaron a comerse ese feto. Y entonces ya no está ahí, ya no queda impureza en el lugar. Entonces dice la Gemara, Amar Rabizera, lo cache, aquí no hay dificultad. Es decir, en uno dijimos que habría que buscar, y en el otro dice que no hace falta buscar si hay animales. La Huldá justamente. Dice, ha bebasar, veja belejem. Dice, no, el caso donde no hay que verificar, ¿por qué? Porque a la Huldá le gusta la carne, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de pan, y entonces a lo mejor va a dejar pan. Bebasar lo meshaira, belejem meshaira. Es decir, cuando es carne no deja nada, se lo come todo. Pero cuando es pan, sí que deja restos, y entonces por eso hay que buscar. Amar Rabba, dijo Rabba. Perdón. Estamos aquí, Amar Rabba. Muy bien, Amar Rabba. Dijo Rabba, Haimai. ¿Cuál es la pregunta en realidad? Bishlama Hatam. Ah, perdón, me salté una línea. Dice Amar Visera. No, perdón, no me salté ninguna línea. Amar Rabba. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Haimai, ¿cuál es la pregunta en realidad que estás preguntando? Bishlama Hatam. ¿Sí? En cuanto al bebé que abortó, ¿sí? Ahí somos permisivos. ¿Por qué? Porque la Juldá se lo comió. ¿Por qué? No hay emur, have emur, lo have. Es decir, podemos decir que había un feto o podemos decir que no había un feto. Es decir, tenemos una duda de si había o no. Tenemos un primer safek. ¿Sí? Veim timselomar, have emur, y aún así, si decimos que efectivamente sí que había un feto, ajalte, entonces podemos decir que se lo comió la Juldá. Bien, a Balaja, pero aquí, de Vadai, de Hazena, de Shakal, aquí seguro que la persona vio que esa Juldá llevaba pan, ¿sí? Mi yemar de Ajalte, bebe Sefek Vadai. Es decir, ¿acaso vas a decir que se lo comió y vas a basarte en la duda de si se lo comió o no para eliminar algo que es seguro de que sí que había pan? Ven Safek Motzi, mi de Vadai. Es decir, un a lo mejor no puede anular algo que es seguro. Bien, es decir, nosotros sabemos que hay un principio que dice Safek, ¿sí? Cuando hay una duda, tenemos que juzgar. Si es una duda sobre una ley de la Torá, Safek de Oraita, lejumbra. Tengo que ser más estricto. Cuando tengo un Safek de Rabanán sobre una ley de los sabios, por ejemplo las Berajot, le cula. Voy por el lado más permisivo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tengo las dudas de una duda? Es decir, tratamos de establecer Safek Sefeka. Es decir, en el caso de la casa del no judío, ahí ya tengo una duda primera. ¿Cuál es mi primera duda? A lo mejor hay un feto enterrado, a lo mejor no lo hay. Bien, y después tengo una segunda duda. A lo mejor, si hay, a lo mejor se lo comió, a lo mejor no se lo comió. Entonces ahí puedo ir por el lado de Kula. ¿Por qué? Porque Safek Sefeka le Kula. Bien. Pero aquí tú me estás tratando de decir lo mismo y no es así. ¿Por qué? Porque tu primera duda no existe. Tú has visto a la rata pasar con el pedazo de pan. Entonces no hay duda de si hay pan o no hay pan. Y si hay pan, si se lo comió o no se lo comió. No cuenta el segundo. ¿Por qué? Porque el primero no es una duda, es algo seguro. Y una duda de si se lo comió o no se lo comió no me puede anular la certeza de que sí que había pan. Muy bien, pregunta la cámara. ¿Ven Safek Motzimi de Vadai? Dice, ¿y acaso un Safek, una duda no puede anularme lo que es seguro? Tania, nosotros hemos estudiado en una veredad, Haber, es decir, esa persona que es fiel y que se puede confiar sobre ella en el tema de los diezmos. Shemet, este Haber murió. Viniach Megurá Melea Perot y dejó un almacén lleno de frutas. Afiluhen Ben Yoman, incluso que esas frutas fueron recolectadas hoy día, Areen Bejezkat Metukanim. Esas frutas se consideran que tienen una certeza de que ya se separaron todos los diezmos que había que separar y están listas para ser comidas. Viaja de Badai, Tible
Hanepere. Pero aquí, ¿qué tenemos? En este caso, es seguro que estas perot eran tebel, es decir, no se les había separado maaser. Besafek meusharin, besafek lo meusharin. Entonces tenemos una duda de si se les hizo maaser o no se les hizo maaser. Bekaate safek, motzimi de vadai. Entonces aquí tenemos un safek, ¿sí? De se le habrá hecho o no se le habrá hecho, que está sacándome de un vadai, que es el tebel. Es decir, cuando la fruta fue tomada al principio era tebel. Cuando se almacenó, ahí ya me entra el safek. Bien, entonces dice así, Hatam, ¿sí? Aquí no tenemos un safek que saca de un vadai, sino vadai ve vadaihu. Tenemos dos certezas. Vadai maaser, es decir, es seguro que los Javerim separan el maaser en cuanto recolectan. Que de Rabbi Hanina Josá, como dijo Rabbi Hanina Josá, de amar Rabbi Hanina Josá, Jezkat al Javer, She'em Motzi Mitachat Yado, Davar She'eno Metukar. Es decir, tenemos una certeza de que un Javer nunca quita su mano de algo si no separó el maaser. Es decir, mientras esté en mi posesión, tengo que asegurarme de que le voy a sacar el maaser. Entonces aquí, ¿sí? Es seguro que ya le sacó el maaser. Y entonces no es un safek y un vadai. Otra explicación, Veiva Etema, si quieres decir Safek ve Safeku. Ok, vamos a decir que son dos dudas, Safek y Safek. El Mameikara, Emur de lot Tebile, ¿sí? A lo mejor desde el principio no eran Tebel, ¿por qué? Que Rabbi Oshaya, como enseñó Rabbi Oshaya. Además, Rabbi Oshaya pues dijo, Rabbi Oshaya, Me'arim Adam al Tebuato, Umagnisá Bemotz Shelam. Es decir, una persona puede venir y amontonar su cosecha, ¿sí? Y para hacerla exenta del maaser, ¿qué es lo que hace? La hace entrar en la casa cuando todavía, ¿sí? No terminó la labor de limpiar el grano. Es decir, todavía tiene parte de su paja y todo. Y en ese caso, no adquiere la obligación de separar maaser. ¿Por qué? Porque puesto que tiene con ella una parte de paja, eso no se considera comida para un ser humano, sino que se considera comida para un animal. Y lo que es comida para animales, no hay que separar maaser. Entonces, lo que acabamos de decir. Es decir, lo hizo entrar por la ventana, perdón, con la paja todavía, para que su animal pueda comer de ello y entonces está exento del maaser. Por lo tanto, si venimos a decir, ¿sí?, que no hay una jazaká de que el Javer inmediatamente hizo maaser, entonces aquí tenemos una primera duda. ¿Acaso era Tebel en un principio o no era Tebel? Y si acaso se paró maaser o no se paró maaser, tenemos dos efekot. Pregunta la Gemara sobre Raba de otra veraita. Y dice, ve safek motzimi de badai. ¿Y acaso un safek no nos quita algo que es seguro? La Tania se enseñó en una veraita. Amar Rebiuda dijo Rebiuda Maase, Beshifhato Shel Matzik Ejad. Ocurrió una vez con la sierva, perdón, estamos aquí abajo, estamos aquí en la última línea. Ocurrió una vez con la sierva, ¿sí? Seguramente la sierva kenanita, de un matzik. Rashi nos dice que un matzik es un alim, una persona violenta, ¿sí? Yudi elim, berrimón, en el lugar llamado Rimón, ¿sí? Sheitila nefel lebor, ¿qué hizo? Tiró un aborto a un pozo, ¿sí? El cuerpo del aborto. Lo tiró a un pozo. Uba Cohen, ¿qué hizo el Cohen? Llamaron a un Cohen, vino el Cohen, Betzitzbo le da Imzaharhu Imnekeba, ¿qué es lo que hizo? Se asomó sobre el pozo para ver si era el feto, era un niño o una niña. ¿Para qué? Para explicarle cuántos días de impureza tenía que guardar. Si es un niño, 40 días. Si es una niña, 80 días. Bien, entonces, ¿qué pasó? Betiharuhu jajami. Es decir, esto llegó delante de los sabios. Le dijeron, oye, este Cohen se asomó al posto donde había un nefel, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Tameo tahor. Y los sabios dijeron, es tahor. Ahora, mi pene, ¿por qué? Pene shehulda u bardalas mitsuyanim. ¿Por qué? Porque en ese pozo
¿Qué es lo que suele haber en el fondo del pozo? Cuando no hay agua, suele haber animales. Entonces ahí había una juldá, una rata gorda o un bardalás. Bardalás es un gato salvaje, ¿sí? Entonces en ese lugar seguramente había una juldá o un bardalás. Y si realmente cayó el nefel dentro de ese pozo, lo habrán cogido y se lo habrán comido. Y entonces ya no transmitirían impureza al cohen que se asoma. De aja, y aquí que tenemos de Vadai y Tila. Aquí estamos seguros de que tiró el Nefel dentro del pozo. Besafek, Geraruhu. Y tenemos una duda de que a lo mejor la Juldá o el gato salvaje se llevaron ese cuerpo o no. Besafek lo Geraruhu. ¿Sí? Hay Shata. En el momento, a lo mejor lo movieron, a lo mejor lo movieron en el momento en el que el Cohen se puso encima. Vekaate Safek, Motzi Mide Vadai. Y aquí que vemos que puesto que los jajamim dijeron, a lo mejor el animal se lo llevó y ya no está ahí, eso me hace salir de un Vadai, del hecho de que estuvo ahí y que cuando el Cohen se puso por encima, ¿sí? Normalmente debería haber adquirido la impureza por estar sobre un cadáver. Bien, es curioso que Rashi y Tosafot nos hablan de este Cohen. Tosafot nos dicen que es un Cohen shoté, es decir, que es un Cohen tonto, bien, y Rashi nos dice que es un Cohen que se olvidó de la ley de la Torah que dice velot tameu, es decir, que no se impurificará el Cohen por estar con un muerto. Entonces, ¿qué tenemos? Seguimos tratando de ver. Dice velotema. Responde a la Gemara y dice, eh, la Bereitá no enseñó sheitila nefel labor. El aema sheihipila kemin nefel labor. Es decir, en realidad no tenemos esa certeza de que la mujer tiró un nefel, un aborto dentro del pozo, sino lo que se enseña en la Mishnah es shehipila, que min nefel lebor, es decir, algo como un aborto al pozo. Habe safek safek, es decir, tenemos un safek y otro safek, una duda y otra duda. ¿Sí? ¿Hizo caer un aborto o no hizo caer un aborto en el pozo? ¿Se lo llevó el animal o no se lo llevó el animal? Veja, leda imzaharu imnekebahi katane. Ah, pero espérate, no puede ser. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué llamaron al Cohen? Al Cohen le llamaron para que verifique el bebé era varón o hembra. Entonces, Aji responde a la Gemara y dice, Aji, que amar, si es como que explicar la veredicta. ¿Sí? El Cohen fue para saber, Imruach y Pila, es decir, si simplemente ella tuvo la sensación de abortar, pero no salió nada. ¿Sí? Entonces no hay del todo un aborto. Nefelipila, o si realmente abortó un feto. Bien, Timcelomar, si quieres decir de otra manera, ¿sí? Nefelipila, en realidad sí que hubo un aborto. Y el que fue, Ratzaleda, Imdaharhu, Imnekeba, lo que quiso saber es si era un varón o si era una hembra. Y en realidad siempre hubo una duda, si era un aborto o no era un aborto del todo. Otra explicación, de iba de tema, si quieres decir así. En realidad, seguro que esa mujer, tuvo un aborto. ¿Sí? A pesar de ello, los jajamín al Cohen no lo impurificaron. ¿Por qué? Hatan vadai ve vadaihu. Aquí tenemos dos vadai. No dos dudas, no una duda y una certeza, sino que tenemos dos certezas. ¿Cuáles son? Que van de Hulda o Bardelas Metsuim Sham, puesto que en los pozos suele haber, se encuentran estas ratas o estos gatos salvajes. ¿Sí? Vadai Geraruhu Behai Shata. Seguro que en ese momento ya se habían llevado el cuerpo de ahí. Unhi de Shiure Meshaira. Incluso que puede llegar a ser que no se comieron todo. Migrar mija vadai gerarum beaishata. Pero seguro, a pesar de que no se comieron todo, seguro que todo ya se lo llevaron. ¿Sí? Lo llevaron a su madriguera. Muy bien. Pregunta la cámara sobre aquello que estudiamos. Vamos a bajar aquí un poquito, perdón. Estamos aquí. Un miambrina. Entonces dice así la Gemara. Pregunta la Gemara sobre aquello que enseñaron en la Mishnah, de que no se sospecha de que la Juldá, esta rata, venga a llevar el pan de un lugar al otro. Dice Umiambrinan, en Josheshim, Shema Gerá Juldá. ¿Y acaso decimos que no sospechamos que la Juldá venga a llevar el pan de un lugar al otro? De Hakatán Esefa, fíjate lo que dice el final de la Mishnah, más adelante.
Mashe Meshayer Yenihuhu Bitznia. Es decir, una vez que hicimos la búsqueda del Hametz, ¿sí? ¿Nosotros qué hacemos? Ponemos unos pedacitos de pan, ¿verdad? Y vamos con la velita. Esos pedacitos de pan, ¿qué dice? Yanihenu Bitznia. Es decir, que los guarde ocultos, es decir, de una manera que no sean vistos. ¿Para qué? Para que no haga falta volver a verificar otra vez. ¿Sí? Entonces dice Amara Valle, Locasha. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? ¿Por qué yo los tengo que tapar? Para que no tenga que volver a buscar. Seguramente porque si los dejo a la vista, ¿qué va a pasar? Que va a venir una julda y se va a llevar un trocito, otro trocito, otro trocito, y entonces, sí, voy a tener un problema. Por eso dice, tápalos para que la rata no se los lleve. Responde a Gemara y dice, Amara Valle, Lokashia, ¿sí? Ha bearba azar, ha beshlosha azar. Es decir, en realidad, la Mishnah, ¿sí? Que está hablando, nos está hablando del 14 de Nisan. Bien, en el 14 de Nisan, tápalos, ¿sí? Deja, pero nuestra Mishnah está hablando del 13, la noche de la búsqueda. Perdón, uno está hablando del 14 en el día y la otra está hablando de la noche, Orla Arba Azar, ¿sí? Bishlosha Azar, de Shahiach Rifta, de Kuleu Bate, el día 13, que todavía queda pan en todas las casas, ¿sí? Lo Maznea, no hace falta ocultar el pan. Garbazar, de los Shahiach Rifta, de Kulebate, Maznea. Pero el día 14, cuando ya no empieza a no quedar pan en ninguna casa, ahí sí lo tienes que ocultar, porque si no va a venir la rata y se lo va a llevar. Amarraba, dijo Raba, Vejijuldá Neviá. ¿Y acaso Juldá, la Juldá es una profetisa? ¿Sí? Un dicho muy interesante. ¿Por qué? Porque entre las 7 profetisas del pueblo de Israel, Miriam, Sarah de Jarajelea, bien, una de las profetisas del pueblo de Israel justamente se llamaba Juldá. Bien, entonces, Vejijuldá Neviahi, ¿y acaso Juldá es una profetisa? Bueno, según como preguntemos, ¿verdad? Bueno, aquí está hablando de la Juldá del animal. ¿Por qué? ¿En qué es una profetisa? Dice, de Yada, de Haidna, Arbesar, Vela, Afe, Adleurta, Umeshaira, Umimatra. Dice, ¿acaso la rata, ¿sí? Sabe que es el 14 de Nisan y que a la noche ya no va a quedar pan? ¿Sí? Entonces dice, espera, ¿sabes qué? Voy a guardar un poquito, voy a almacenar porque ahora llega Pesaj y no va a haber pan para que pueda comer, ¿sí? O, espérate, hoy este es el poco pan que queda, me lo voy a llevar sin que se dé cuenta la persona. La rata no hace esos cálculos. Entonces, ¿qué más me da que sea en la noche del 13 o en el día 14? La amarraba, entonces más bien, así es como dijo Raba, dijo Mashe Meshayer, aquello que te quedó de la búsqueda del Hametz, y Anigenu Bisnia, lo tienes que dejar oculto de una manera recatada, que no está a la vista, perdón. Shematitol Hulda Befanenu. No vaya a ser que venga la rata y coja un pedazo delante de tus ojos. Vejet Tzarich Bedikah Harab. Y entonces vas a tener que volver a buscar otra vez en toda la casa. ¿Sí? Entonces, la Gemara trae y dice, Tania, cabete de Raba, se enseñó, según lo que dijo Raba, Harrotzele, Hol Hametz, Ahar Bedikat, que Tzad ya hace. Una persona que quiere comer Hametz, después de que verificó la casa y buscó el Hametz. Ma Shemeshayer y Anejeno Biznia. Es decir, que coma, pero aquello que le queda, que lo deje oculto en un lugar que no sea visible. Para que no venga una rata y se lo lleve delante de sus ojos. Y que haga falta volver a verificar toda la casa. Bien, estamos justo aquí. Ahora, por último, dice así, Rav Mari Amar. Rav Mari, ¿qué es lo que dijo? Para responder a esta última pregunta sobre si la rata va a saber o no va a saber, o si la rata se va a llevar, ¿por qué en realidad hay que dejarlo bisniá? Porque hay que dejar esos pedazos de pan que nosotros buscamos. Dice, Gezerá, en realidad no es por la rata, es un decreto. Shema Yaniach Eser de Inzatesha. No vaya a ser que pusiste 10 pedacitos de pan, bien envuelto, guardado, todo, ¿sí? Y después, cuando volviste a ver, solamente quedaban 9. Y ahí tienes un problema. Para evitarte esos problemas, lo vas a meter dentro de una bolsa, en una caja, donde sabes que está ahí y que nadie va a poder tocar ahí. Y entonces así te vas a evitar
que haya mayores problemas. Hasta aquí llegamos hoy a nuestro estudio. Mañana comenzaremos otro tema, un tema muy interesante en el que va a traer varios ejemplos sobre la ley de Rov y de cómo juzgar diferentes situaciones. Así que hasta aquí llegamos en el día de hoy. Que tengamos todos Besorotovot. Muchas gracias por estar ahí y Besrat Hashem nos vemos mañana.